O sea, la voluntad de Dios que fue dada a los israelitas. Todo lo escrito, los profetas, los salmos, la ley de Moisés, todo hablando de Cristo Jesús. Todo de Cristo Jesús. Y los israelitas no vieron ese poder de Dios en Cristo Jesús. Y nosotros, sin conocer la ley, la cumplimos porque creímos en Cristo. Por eso es que se manifestó el poder de la ley en la fe. Creímos y fuimos salvados. Creímos y Cristo vino hasta nuestras vidas. Creímos y el poder de Dios está en nuestras vidas. Creímos y el reino de Dios comenzó a habitar dentro de nosotros. Porque ya no es más una promesa incumplida. Es una promesa que se cumplió en Cristo por haber creído. Porque Abraham creyó y Dios le hizo una promesa. Gloria a Dios. Entonces hay que creer. Y en ese tiempo de Abraham no había ley. No, era la ley por la fe. Era la ley por la fe. Y los israelitas no se dieron cuenta. La ley mosaica, o sea, la ley se le fue dada a Moisés allá después de que salieron de Egipto, 430 años después. Fue ahí que ellos tuvieron la virtud de Dios, la voluntad de Dios escrita en tablas de piedra y madera. Pero la ley de aquellos que creyeron, los patriarcas, como fue Abraham, no, él solamente creyó y tuvo la ley de la promesa dentro de sí, en su propio corazón. Entonces, por eso es que es tan importante creer. Es tan importante dejarse llevar por ese poder, ese don maravilloso que Dios nos ha dado, que es la fe. Y la fe en Cristo, que Él es el Salvador y Señor, es el Dios Todopoderoso. Y ahí Él hace todos esos milagros que ha hecho con cada uno de nosotros. Que si nosotros comenzamos a contar individualmente toda nuestra experiencia, obviamente no habría tiempo para relatar todo. Pero sabemos individualmente y personalmente todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Grandes milagros. Y los hace todos los días. Y los seguirá haciendo. Por eso que vivimos en esa esperanza que es viva. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Por uno solo de los mandamientos escritos en la ley de Moisés, por uno solo que fuese transgredido, que no fuese cumplido, merecía la muerte aquel que no los cumpliese. Porque nosotros vivimos por la ley de la fe, pero sabemos que hay misericordia de Dios en la ley por la fe. O sea, que en todo que pecamos, arrepintiéndonos, Cristo nos renueva, perdonándonos. Pero en la ley no, es que no la cumpliese y hubiese 2 o 3 testigos, bueno, podría ser muerto, apedreado. Pero Dios quiso que a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, nosotros tuviésemos la misericordia que viene por Cristo Jesús. Es Él el que nos ha lavado, el que nos ha redimido, el que nos sustenta diariamente. O sea, si fuese por la ley, estaríamos todos condenados a muerte. Nadie se salva por la ley, porque tiene que ser por la ley de la fe. Es claro que la ley está escrita aquí, o si no, habríamos arrancado todo esto que está escrito. Pero es para dar testimonio del poder de Dios que hay en Cristo Jesús. Podríamos hablar aquí de Levítico, hablar de los sacrificios de los animales, y si damos testimonio de Cristo Jesús en todo aquello, bueno, estaríamos haciendo lo correcto. Ahora, si lo hacemos como lo hacen los judíos, como relatar simplemente, sencillamente la ley, de nada sirve. Porque no hay entendimiento, no hay gloria de Dios allí, a no ser que Cristo esté en el medio de toda esa grande revelación. Glorias a Dios. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cristo ya hizo el sacrificio en la cruz.
Esto aquí en la ley, está escrita en el libro de Deuteronomio capítulo 30, lo mismo que está relatando aquí. Entonces hoy día no podemos decir, ¿quién subirá por mí a los cielos para hablar con Dios, para yo conocer a Dios? ¿O quién subirá al abismo para yo salir de allí cuando muera? No, Cristo ya hizo ese sacrificio, lo hizo en la cruz, descendió al lugar de los abismos, también resucitó y también llevó todos aquellos que en Él habemos creído. Entonces Dios es el que ha hecho el sacrificio y en Él se cumplen todos los misterios. Y ese misterio, nosotros hacemos parte de ese misterio. Porque estábamos en el medio del mundo y hoy en día estamos en la presencia de Dios. Nuestro espíritu rescatado, nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios ya habita en las regiones celestes junto al Padre por causa del Hijo que está a derecha de Dios Padre. Puede ver que la palabra nos trae misterios y misterios y profundamente más misterios a través de cada versículo relatado. Nosotros vemos que las palabras no son por acaso que Dios las colocó aquí a través del apóstol Pablo. No, las colocó para que supiésemos nosotros los misterios revelados a través de todos los tiempos, a través del poder de Cristo Jesús. No fue una experiencia sencillamente que Dios relató todo esto aquí. No es por acaso que nosotros estamos escuchando esa gran revelación de Dios, porque en nosotros está causando un impacto inmenso, infinito en el Espíritu Santo de Dios. Podemos ver que eso de venir de los altos cielos, el Señor bajar de los altos cielos, encarnarse y allí vivir como si fuese uno de nosotros, y hacer el sacrificio de la cruz, pagar por nuestros pecados, también descender al lugar del Seol, al lugar de los muertos, y allí rescatar todos aquellos que habían muerto del tiempo de Adán, y muchos santos subieron con él. Así también después de la cruz y de subir a los altos cielos el día de Pentecostés, descendió en su Espíritu Santo y bajó en nuestro corazón para que así desde allí fuésemos morada del Espíritu Santo, templo de Dios, santuario de Dios vivo. Entonces vemos cómo ese poder maravilloso que vino a través de la fe en Cristo Jesús, como Cristo mismo, el Dios mismo bajando hasta nosotros, Él mismo hizo todas esas grandes misterios, y cumpliendo todo eso nosotros estamos con Él viviendo y morando con Él y para Él eternamente. Entonces vemos que no tenemos que subir a los cielos para ver a Dios. No tenemos que bajar a los abismos para ser rescatados después de la muerte. No, Cristo hizo todo por nosotros. Nos llevó al cielo. ¿Quién está en el cielo hoy en día con el Espíritu Santo de Dios? Nosotros todos, ¿cierto? Algunos se sienten en la tierra solamente. Si alguien se siente en la tierra, bueno, va a tener que sentirse en los cielos para estar con Cristo Jesús, porque el Señor vino de allá arriba. El Señor cuando bajó abajo en lugar de los muertos, el Señor también subió. Y el Señor cuando subió también envió el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, que es real. No es una alegoría pensar que el Espíritu de Dios está en nosotros, es una realidad. Hay que tener la convicción absoluta de que Dios mismo habita en nosotros. En esa convicción es que nosotros somos salvados, somos separados a través de ese poder maravilloso de Dios, en que en su Espíritu Santo, habitando en medio de nosotros, nos ha separado para salvación. Pero ese Espíritu Santo no es una alegoría ni un pensamiento, no es una energía, no, es la persona de Dios dentro de nosotros. Es claro que los misterios tienen que cumplirse como Dios los ha prometido en su palabra, de que enviaría su Espíritu y después Él vendría ahí, desde oriente a poniente, va a ser visto con millares y millares de ángeles y va a recoger su iglesia y va a haber un gran arrebatamiento, una gran resurrección. Entonces nosotros seremos transformados. Transformado no es llevado así como estamos en ese estado. Si alguno está más viejo, más joven, más feo, más bonito, va a ser llevado perfecto en el Señor para los cielos. No será una raza
destacada aquí en el mundo. Será la raza de los sacerdotes de Cristo, que somos todos nosotros. Una raza perfecta, una nación perfecta, Israel perfecto. Eso a semejanza de Dios en Cristo Jesús. Glorias a Dios. Y seguimos reflexionando en esta palabra maravillosa. Glorias a Dios. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, hay una condición. Hay que creer que Jesús resucitó de los muertos. Y ahí hay salvación. Pero si no hay una convicción absoluta en esa creencia, de saber que Cristo al resucitar de los muertos, nosotros tuvimos salvación, entonces la fe está débil. La fe de aquel creyente le falta a Cristo Jesús. No basta creer en Dios. Los demonios creen en Dios y por eso tiemblan por eso. O sea, muchos dicen que creen en Dios, pero ¿qué Dios? ¿Cuál es el Dios que creen? En el Islam dicen que creen en Dios, Alá dicen. Y dicen que Cristo es un profeta y tienen otro profeta. No hay salvación para ellos. No hay salvación para ellos. Para que haya salvación, tiene que creerse que Jesús Cristo es el Dios mismo que bajó de los cielos, se encarnó, se hizo verbo, pagó por nuestros pecados, derramó la sangre, que es la virtud de Dios, el Espíritu de Dios derramado sobre la tierra. Primero en esa acción, en el sacrificio de la cruz, y después en el derramamiento del Espíritu Santo, y que resucitó de entre los muertos. El cuerpo no se perdió, no se corrompió, no se pudrió como se pudre el cuerpo de todos los seres humanos, que si morimos mañana, de aquí a 4 días, ya estamos en descomposición. El cuerpo de Cristo fue resucitado y cuando subió a los cielos después de los 40 días fue glorificado. Y de ese cuerpo vamos a tener. De ese cuerpo, del cuerpo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del cuerpo de Jesucristo, aquel que resucitó de entre los muertos. Nadie puede bajar al abismo y resucitar si no es por el poder de Dios. Hasta los condenados que resuciten van a resucitar para ser condenados y echados al fuego. Acordémonos muy bien que la palabra dice que algunos resucitarán como corderos y otros como cabritos. Puede ver que ellos ya van a resucitar en esa condición. Unos como corderos y otros como cabritos. Y ahí van a ser juzgados por sus obras. Nosotros estamos siendo juzgados en este momento porque todos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios ya estamos separados en santificación. Por eso es que la preocupación es tan grande por aquellos que viven en el mundo. Ustedes saben, mis hermanos, que la mayoría de los cristianos tradicionales, no nosotros, tradicionales, llenos de idolatría, ellos tienen una ley propia en la interpretación de Dios y creen que están en salvación y llenos de idolatría. Creen en Cristo Jesús, pero están llenos de idolatría. Tienen intermediarios entre Dios y ellos y tienen una ley propia. ¿Será que se van a salvar todos? Claro que el Señor al final va a justificar según su poder a aquellos que de alguna forma se arrepintieron de sus pecados e hicieron el bien, pero solamente hay salvación a través de Cristo Jesús. Y por eso mi preocupación, en mi propia familia hay pocos creyentes como yo, como mi hermana que está aquí. Hay pocos creyentes, hay muchos que creen en Dios, pero todavía no se han convertido plenamente. ¿Cuántos de ustedes no tendrán en medio de sus amigos, de las personas que están con ustedes, que no se han convertido y dicen, yo creo en Dios? Oiga, no, si yo voy a misa, si yo pago manda. ¿Y qué hay con eso? Los israelitas hacían sacrificios diarios, como Dios lo había ordenado. El Señor también ordenó muchas cosas en medio de la iglesia, pero las otras ellos las inventaron. Las inventaron. Interpretación humana. Interpretación humana que lleva a la muerte.